Creemos que la salvación se obtiene por un arrepentimiento del pecado para con Dios y una fe personal de corazón en el Señor Jesús, lo cual resulta en la regeneración de la persona. Esta salvación es enteramente por gracia y no por obras. Las obras están excluidas, excepto como fruto de la salvación. Hola, soy Israel Ramírez, bienvenidos. Estamos en la tercera clase del curso En Esto Creemos 2, la clase 4, y me da mucho gusto saludarlos por este medio. Hoy, amados hermanos, hablaremos de la importancia de la sangre de Jesús. Y si estás listo, pon ahí en los comentarios, estoy listo. Escucha, cuando hablamos de la sangre, escucha muy importante, cuando hablamos de la sangre, hablamos de la vida de un ser viviente. La Biblia dice que la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Puedes apuntarlo ahí en comentarios. La vida está en la sangre. Así que cuando hablamos de la sangre, hablamos de la vida de un ser viviente, porque la Biblia dice que la vida está en la sangre. Ahí en Génesis 9, 3 al 5 podemos leerlo. Dice, puedes comer de todos los animales y verduras que quieras. Yo se las doy, pero hay una cosa que no deben de comer. Carne con sangre. Porque en la sangre está la vida. ¿Te das cuenta? Y después dice el 5, yo pediré cuentas a cada hombre y a cada animal de la sangre de cada uno de ustedes. A cada hombre le pediré cuentas de la vida de su prójimo. Es decir, Dios nos enseña que la vida física se encuentra en la sangre. Esto es verdad tanto en la fisiología animal como humana. La vida fisiológica se encuentra en la sangre y derramar la sangre de una persona es darle muerte. Si se derrama la vida de una persona, en el contexto que estamos hablando, es darle muerte. Por eso la Biblia dice a Caín, al haber matado a su hermano. ¿Cuántos se acuerdan? Cuando Caín mata a Abel, Dios exclama esto ahí en Génesis 4:10. El Señor le dijo, ¿por qué has hecho esto? O sea, Dios le está hablando a Caín acerca de lo que hizo con Abel, que lo mató. Dice, la sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. ¿Te das cuenta? La sangre en este contexto y en este verso se puede relacionar con hacer justicia. Y Dios le reclama a Caín, le está diciendo, la sangre de tu hermano que derramaste reclama justicia desde la tierra. Lo mataste, le quitaste la vida y la consecuencia, su sangre, está proclamando ese asesinato, esa muerte, y está gritando que se haga justicia, porque hay esa correlación con el derramamiento de la sangre y la muerte de un ser vivo. Así que, amados hermanos, la sangre representa la vida fisiológica de una persona o animal. ¿Recuerdas que el Señor había advertido al hombre que la desobediencia traería como consecuencia la muerte? El día que comieres de ese fruto ciertamente morirás, en Génesis. La muerte es lo opuesto a la vida. Algo así como el blanco y el negro, positivo y negativo. El hombre, con el pecado, había destruido su vida y por lo tanto, las simples hojas con las que trató de cubrirse no podrían cubrir su pecado. Se necesitaba forzosamente, escucha, que alguien más diera su vida, es decir, que alguien más derramara su sangre por él. Y ahí en el relato de Génesis, en cuanto al pecado del hombre, vimos que Dios mató al animal, ¿no? Y con su piel cubrió la desnudez del hombre. ¿Te acuerdas? Lo vimos la semana pasada, en la clase pasada. Este fue el primer sacrificio por el pecado. Y recuerda que la Biblia dice una vez más, la paga del pecado es la muerte. El hombre había pecado, por lo tanto merecía morir, pero Dios, en su misericordia, no desea la muerte del hombre, sino que viva. Y esa es la razón del sacrificio. Esa es la razón del derramamiento de sangre. Ese derramamiento implica que una vida ha muerto
Y en el contexto de sacrificios, se dice o se entiende o se enseña la Escritura que una vida ha derramado su sangre, ha muerto en sustitución por otra. Y por eso Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y si derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, Jesús nos expió por su sangre. Es decir, eliminó y sufrió el brutal castigo que merecíamos nosotros. Derramó su sangre inocente por nuestro pecado y así nos justificó y reconcilió con Dios. ¿Por qué? Porque su sangre trae perdón y reconciliación. Apúntalo ahí en los comentarios. Su sangre trae perdón y reconciliación. Sufrió un brutal castigo que derramó su sangre inocente por nuestros pecados. Y así nosotros no teníamos que derramar esa sangre para perdón de nuestros pecados, para expiación de nuestros pecados. Nuestra deuda fue pagada por Cristo. Nuestro perdón costó la sangre de Cristo. Voy a repetirte esto. Nuestra deuda, tu deuda, mi deuda, fue pagada por Cristo. Nuestro perdón costó la sangre de Cristo. Muchas veces decimos, es que la salvación es gratis. Sí, es gratis para nosotros, pero nuestra salvación tiene un gran precio. La sangre de Cristo que se ofreció en lugar de nuestra carne, en esta sustitución, en esta expiación. ¿Te das cuenta? Esto es algo tremendo, es maravilloso. Así que el sacrificio es la sangre de un inocente derramándose por el culpable. El inocente recibiendo el castigo que merece el transgresor. La ley de Dios exige que se penalice, que se castigue la falta, el pecado. Sin embargo, permite que alguien más sea castigado en lugar del culpable. Apunta tu primera frase clave. Recuerda, no la apuntes en los comentarios, apúntala en tu cuaderno y le envías, por favor, a tu moderador para que te acredite esta clase. Primera frase clave: sangre de un inocente derramándose por el culpable. Sangre de un inocente derramándose por el culpable. Apúntalo en tu cuaderno, no en los comentarios. Mándala, por favor, a tu moderador y él en la lista va a poner que tú le estás mandando las 3 frases claves y te va a acreditar esta clase. Sangre de un inocente derramándose por el pecador. Continuemos. Quiero decirte que también en relación a la sangre, vimos que durante la celebración de la Pascua, ¿te acuerdas? La Pascua judía, el pueblo de Israel rociaba la sangre de un cordero o lo ponía en los dinteles de sus puertas como un acto de obediencia y fe. Y esto les aseguraba protección y redención del ángel de la muerte. Esto implica que una vida había sido sacrificada por ellos y la sangre en los dinteles, en el poste, simbolizaba que ya había muerto un animal para que la familia que vivía en esa casa no tuviera que morir. Recuérdate, está ahí en Éxodo 12:13. En la Biblia de Dios habla hoy, dice de esta manera: la sangre les servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentran. Y así, cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo. Amados hermanos y amigos, esta es una imagen de propiciación y expiación por los pecados. Y también vemos que cuando Dios da la ley al pueblo de Israel, les provee los sacrificios de animales y la sangre de corderos y terneros se derramaba como un medio de expiación por los pecados del pueblo. Es decir, esta sangre simbolizaba la transferencia de la culpa y la purificación.
El libro de Levítico detalla todo este proceso, principalmente en pasajes como Levítico 4, en donde hay esta transferencia de culpa y de purificación por medio de la sangre derramada de esos animalitos. ¿Te acuerdas que el sumo sacerdote ponía sus manos sobre el cordero y confesaba sus pecados de una manera de imputar, de transmitir sus pecados a él, y que ese cordero fuera degollado para que su sangre hablara en favor de este pecador, en ese sentido del sacerdote, y el sacerdote no tuviera que derramar su sangre? Mira cómo lo dice, o recordemos cómo lo dice Levíticos 4, 4 al 5. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. ¿Te das cuenta? Este becerro, podríamos decir que es asesinado cruentamente, es degollado en ese sentido. Y uno puede decir, híjole, qué bárbaro, ¿por qué se piden esos sacrificios de animales? Y más con los movimientos que tenemos ahora. Bueno, quiero decirte que nuestro pecado merecía ese sacrificio. O sea, nosotros deberíamos estar en ese lugar, y Dios, por su amor a nosotros, provee una forma de que nosotros no derramemos nuestra sangre y sea derramada la sangre de este animalito en expiación, en propiciación por nuestro pecado, porque esto implica entonces que la sangre simbolizaba que una vida inocente se ofrecía en propiciación por el pecado. Sangre era derramada. Así que cuando vemos el sacrificio de Cristo, vemos que la sangre de un inocente se derramó. Recordemos que Jesús nunca pecó. Fue tentado en todo, pero sin pecado, dice Hebreos 15. La sangre de Jesús fue derramada en lugar nuestra. La sangre de un inocente fue derramada en lugar de la sangre de un culpable. ¿Puedes escribirlo eso en comentarios? La sangre de Jesús fue derramada en lugar de la nuestra. La sangre de Jesús fue derramada en lugar de la nuestra. La sangre de un inocente en lugar de la sangre de un culpable. Eso solamente Dios lo puede hacer en su amor. Y uno, ahora, escucha, vemos que en todo el Antiguo Testamento Dios da una provisión de sacrificios, de derramamiento de sangre, para que la sangre de esos sacrificios muertos hable en pro de aquel que pecó y ya no tenga que morir aquel que pecó, aunque murió un inocente. Porque ya habíamos visto en la clase pasada que un pecador no puede morir por otro pecador. Pero uno podría llegar a preguntarse, amados hermanos, con todo este sistema de sacrificios de animales por la expiación del pecado de las personas, en específico del pecado de Israel, ¿por qué derramar? Podría uno preguntarse, ¿no? ¿Por qué derramar la sangre de Jesús si podríamos continuar con la expiación de pecados por medio del sacrificio y ofrecimiento de la sangre de animales? ¿Para qué Cristo tuvo que morir simplemente si hubieran continuado los sacrificios de animales? Ahora escucha. La sangre de ningún animal que se ofreció en expiación por el pecado puede compararse a la sangre de Cristo. ¿Por qué tú crees eso? La sangre de ningún animal puede compararse a la sangre de Cristo en cuestión de expiación y propiciación, en cuestión de sustitución de un inocente por un culpable. Claro, quizá la respuesta obviada es, bueno, pues que Jesús es Jesús, ¿verdad? Jesús es el Cristo, es un animal, ¿cómo se va a comparar? Pero quiero que pensemos más. ¿Para qué tuvo que morir Cristo si podíamos seguir ofreciendo animales? Que dicho sea de paso, era una provisión para el pueblo de Israel, no para el pueblo gentil. El pueblo gentil, que somos usted y yo, no teníamos absolutamente nada que ver con eso. La ley fue una provisión para el pueblo de Israel. Pero aún uno diría, bueno, entonces el pueblo de Israel tiene que seguir haciendo sacrificios de animales, que por cierto ya no se hacen porque el templo no está en operación, no está construido, y solamente la ley autoriza que los sacrificios de animales sean en el templo, y no hay templo en este momento. Ese es otro tópico que trataremos. Pero, ¿por qué? Si se podían seguir ofreciendo sacrificios de animales,
para expiación por los pecados. Cristo tiene que venir a morir en una muerte de sustitución, de propiciación, de expiación por nuestros pecados. Y yo voy a dejar que la Biblia conteste esto. Vamos a leer la Biblia y la Biblia sola nos va a contestar a esta pregunta. Y es un pasaje largo, voy a leer Hebreos 10, del 10 al 22, ponga atención. El sistema antiguo, dice la palabra de Dios, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre. Habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. ¿No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado? Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas estas ofrendas, aunque la ley de Moisés las exige. Y luego dijo: he aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, amados hermanos, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Amados hermanos, ¿escuchan?
La sangre de los sacrificios animales era la manera en el Antiguo Testamento de obtener justificación ante Dios. Sin embargo, la vida de un animal es insuficiente para poder quitar el pecado del hombre. No obstante, escucha, esos sacrificios animales eran símbolos. Escribe en los comentarios, símbolos, eran símbolos del sacrificio perfecto que habría de realizar Cristo en la cruz. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado de una vez y para siempre. No podemos estar crucificando a Cristo y derramando su sangre cada vez que pecamos. Su sangre nos limpió de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Tú eres justificado por la sangre de Cristo. Tú no estás bajo maldición. La sangre de Cristo te ha redimido. Tú eres santo, tú eres puro, tú eres hijo, tú eres aceptado. Tú tienes propósito por la sangre de Cristo. Pon ahí en los comentarios, aleluya, aleluya. Y también apunta tu segunda frase clave. Segunda frase clave, la vida de un animal es insuficiente para quitar el pecado del hombre. La vida de un animal es insuficiente para quitar el pecado del hombre. Ponlo ahí en tus notas y envíalo, por favor, a tus moderadores para que te acrediten. La vida de un animal es insuficiente para quitar el pecado del hombre. Así que escríbelo en tu cuaderno, no en comentarios, y envíalo a tus moderadores. Cristo vino a morir en lugar de los pecadores. Vino a morir en nuestro beneficio. Y al ser Él inocente y humano, es el sustituto perfecto. Jesús es el sacrificio perfecto. Y su sangre es la sangre perfecta para la expiación del hombre. Ahora, estamos terminando. ¿Recuerdas que el sacerdote, después de poner sus manos sobre el cordero y degollarlo, llevaba su sangre al tabernáculo de reunión? Acuérdate, ahí el verso 5, Levítico 4, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y lo traerá al tabernáculo de reunión. Mira algo fascinante que hizo Jesús en cuanto a esto. Leamos Hebreos 9, 1 al 4. Fíjate, dice así. El primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. Y cuando dice del primer pacto, amados hermanos, hago una pausa, está refiriendo al antiguo pacto, al Antiguo Testamento, ¿no? Al trato de Dios con Israel, donde primero tuvieron un tabernáculo, después tuvieron el templo judío. A eso se refiere cuando dice el primer pacto tenía normas del culto y un santuario terrenal. Se habilitó ese santuario de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda cubierta de oro. Dentro del arca había una vasija de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra la tapa del arca. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así, dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del santuario para celebrar el culto, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre ¿de qué? Provisto siempre de sangre. Pon en los comentarios sangre. Solo una vez al año, provisto siempre de sangre, que ofrece por sí mismo ir por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer santuario, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más de regulaciones externas relacionadas con alimentos, bebidas
y diversas ceremonias de purificación que son válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Escuche, pero Cristo, por ahí en comentarios, pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarnos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. Escucha, Jesús derramó su sangre y la ofreció él mismo al Padre en el santuario celestial. El verso 12 dice que entró solo una vez y para siempre en el lugar santísimo. Jesús mismo fue al lugar santísimo celestial delante del Padre y ofrece su propia sangre en expiación por los pecados del pecador. ¿Alguien se recuerda cuando Jesús, después de haber resucitado, se encuentra con las mujeres y les dice estas palabras ahí en Juan 20:27? No me detengan, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Jesús está en esta instancia diciendo que iba a ir al Padre como sumo sacerdote para ofrecer su sangre al santuario no hecho de manos de hombre en propiciación por nuestros pecados. Apunta tercera frase clave, clave. Jesús derramó su sangre y lo ofreció al Padre por nosotros. Jesús derramó su sangre y lo ofreció al Padre por nosotros. Acuérdate, envíalo a tus moderadores para acreditar tu clase. Escucha, la sangre de Jesús purifica y perdona los pecados de aquellos que creen en él. Repito eso. La sangre de Jesús purifica y perdona los pecados de aquellos que creen en él. Mira lo que dice Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y mira lo que dice Apocalipsis 7:14. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En sí, Jesús instituyó el nuevo pacto. A ver, escribe ahí en comentarios, nuevo pacto. Jesús instituye el nuevo pacto con su sangre durante la última cena, simbolizando la relación renovada entre Dios y la humanidad. Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y cuando decimos nos cubrimos con la sangre de Cristo, ¿alguien ha escuchado esa expresión? Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Algunos dicen eso ni es bíblico. Escucha, lo que estamos diciendo no es algo místico o de buena suerte. Cuando llegamos a pronunciar nos cubrimos con la sangre de Cristo, estamos evocando la Pascua judía, cuando el ángel de la muerte no toca a las familias israelitas que habían untado la sangre del sacrificio en los dinteles y postes de la casa. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, no como una evocación mágica, pero como una declaración de convicción de que por la sangre de Jesús ya no estamos bajo maldición,
que le pertenecemos a Dios, que estamos reconciliados con Él por la sangre del Cordero, que Él es nuestro Padre, que nos protege y nos bendice, que caminamos en un nuevo pacto en su nombre por su sangre. Amados hermanos, hay poder en la sangre de Cristo. Escríbalo ahí, hay poder en la sangre de Cristo. Así que podemos ver los beneficios de la sangre de Jesús. Nos reconcilia con Dios, nos lava, nos purifica, nos santifica, establece el nuevo pacto, nos justifica ante Dios y nos da acceso a la presencia del Señor. Amados hermanos, la sangre de Cristo es el precio incorruptible que se pagó por nosotros. Es lo único que nos puede hacer aceptos ante Dios. Y debemos recordar esto siempre para que nunca despreciemos su preciosa sangre. El despreciar su sangre equivale a negarle. Negarle es sinónimo de perdición eterna. Si se desprecia lo único que puede limpiar el pecado, ¿qué esperanza queda para el pecador? La sangre, la preciosa sangre de Cristo. Soy Israel Ramírez. Nos vemos en la próxima clase del curso En Esto Creemos 2.